Soy Nair. Les quiero contar mi experiencia, la que tuve ayer en Puerto Escondido. Poco antes de salir a la playa para ver el sunset, escuché que pasó una ambulancia por la carretera que está a 100 metros de mi casa en dirección al centro. Quienes estamos aquí surfeamos sabemos cómo es y cómo amamos este lugar. Sabemos lo especial que es el mar, puerto en sí. Yo me tardé en mi casa porque estaba haciendo un trabajo que tenía pendiente, pero casi al salir el sol fui a Cicatela. Me hice un café y me fui casi a última hora, pero antes de llegar a la playa quise comprar un pan enfrente para acompañar mi café. Y ahí a 50 metros de la panadería estaba la ambulancia. Lo que estaba especial en ese momento era que todo era tardado en la panadería, concepto todo lento. Primero al llegar una cliente estaba terminando una compra grande, así que estuvo tardado. Gente antes que yo también hubo en la caja para pagar. Y cuando por fin me iba, que ya tenía el pago y mi pan, no había servilletas que necesitaba. Entonces la chica fue a buscar hasta atrás en la bodega servilletas y las trajo. Era como que todo estaba tardado y el sunset ya estaba a punto de ocurrir, el ocaso, la puesta del sol. En fin, luego de todo esto llegué a la playa y ahí estaban todos, los guardavidas, ambulancias, gente alrededor, camillas, moto de agua y un cadáver. Apenas se había ido una persona que se ahogó en Cicatela. El sol estaba grande, llegó el día anterior y cuando es así, cuando crece, cambia totalmente el paisaje. La fuerza del mar de un día para el otro crece y lo hace mayormente en tan solo 1 o 2 horas. Quienes no lo saben no lo entienden. No entienden que un mar, cualquier mar, sobre todo si habitualmente no está cerca, ¿no? O sea, cualquier mar un día es manso y se puede nadar en él y al día siguiente es peligroso y por nada se puede uno meter a nadar. Y a veces cobra vidas por esa misma ignorancia, aunque haya guardavidas. Y vaya que los guardavidas de Puerto Escondido son muy buenos en su trabajo y se los quiere y se los respeta por eso. Yo justo salí a la playa frente a esa escena y, y bueno, vi que pasaba, la persona ya tenía la cara tapada. Entonces me moví un poquito para alejarme de esa triste situación con una fuerte pregunta de por qué tengo que ver eso, por qué me tocó verlo. Yo estoy como a 10 minutos de Cicatela, pude haber escogido otros lugares más cercanos. Y además yo justo estoy en un momento de cambios fuertes en mi vida en particular y a muchas cosas les encuentro significado por el mismo hecho de estar más sensible de por sí por estos cambios, como consecuencia de alguna decisión, por supuesto. O sea, trato de buscar un significado consecuente a decisiones anteriores. Pero a este no se lo encontré, por supuesto, porque es algo fuerte, es una experiencia fuerte, ¿no? El sol ya estaba tocando el horizonte, el cielo claro, limpio, hermoso, casi en la totalidad, con algunas nubes aisladas, nubes suaves de viento, pero muy aisladas. Y de repente
veo hacia arriba y noto que una de ellas forma un triángulo equilátero, con un ángulo apuntando hacia el este perfectamente y la base hacia el sol. En esa punta, es una nube después de todo, tenía una forma redondeada y regular que pronto dibujó una cara humana, un rostro. Muy claramente lo dibujó. Y el triángulo era perfecto. O sea, me llamó la atención precisamente la forma, ¿no? Esa cara miraba desde allí hacia el este también. Y me dije a mí misma, esa es una nave. Pues era un triángulo perfecto, dibujado. O sea, no era toda la nube con forma de triángulo, sino que solamente estaban trazados como con lápiz los bordes. O sea, estaba hueca en el centro. Lo voy a dibujar, es la imagen que ustedes están viendo. Cuando dije eso, que es una nave, miré a los costados para ver si había más, si era una flota, como parte también de un juego, ¿no? Y sí, definitivamente, estaba acompañada por otras dos más pequeñas, eh, pero eran otros dos triángulos iguales, equiláteros, y los dos apuntaban al este también. Ahora que lo pienso, quizás estaban más lejos y por eso se veían pequeñas, ¿no? Pero a la vista, desde donde yo estaba, era una a cada lado, dos triángulos iguales al principal, más pequeños. Vuelvo a mirar al triángulo central y ese rostro me está mirando a mí. Hasta ahí pensé que era un espíritu del cielo, algún guardián. A veces los ángeles también se dejan ver para que nos sintamos mejor. Ya me ha pasado anteriormente. Entonces le dije que ayude a ese alma que acababa de trascender. Y ese rostro, cuando yo acababa de decirle eso, miró hacia al mar. Estaba, digamos, a lo largo del lado derecho de esa nave, de ese triángulo, en posición acostada frente al mar. Desde allí ya se le veía casi todo el cuerpo integrado a ese lado del triángulo. Ahí supe que era ese hombre, el que apenas había partido, aún ahí en la transición. Su rostro se veía muy claro y miraba al mar acongojado, como con nostalgia, como si estuviera despidiéndose de aquí, pero loquísimo. O sea, primero miraba al este, después me miró a mí y después miró al mar. Era como si se preguntara qué estaba pasando. Entonces le empecé a hablar, a darle consejos sobre dónde está, quiénes lo están esperando, cómo pasar directo sin caer en las trampas que están instaladas en el camino. Eh, Le di muchos tips que fui aprendiendo y, y se fue, mientras le hablaba, se fue desvaneciendo junto con esas tres naves en una manera pero muy bonita, muy armoniosa. Supe que se fue en paz con sus ancestros y su linaje. Es como interpreté como que lo vinieron a buscar para llevárselo al cielo, ¿no? Al camino eterno, al que le toque eh, transitar ahora. Benditos sean. Desaparecieron junto con el sol en el horizonte, porque fue justo en el momento del ocaso. Toda esta situación habrá tardado como unos 5 minutos, quizá 10. No tuve idea del tiempo. Yo tomé mi café y mientras lo bebía, me iba entre sacando de onda y agradeciendo pues
porque fue una experiencia fuerte. Me estaba yendo en mis ideas, en mi mente, en mi situación personal, en todos los sentimientos que generaba, que además mi situación personal en este momento tiene mucho movimiento, y de repente mi nombre es enunciado desde lo bajito. Repetitivamente escucho Diana, 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 varias veces, hasta que lo escuché más fuerte. Diana, me dice alguien, y era Maduk. En otro video les cuento quién es Maduk. Él es el guardián de esta zona, de este mar, que me dijo cosas personales muy bonitas y emocionantes para mí, que necesitaba escuchar en ese momento. eh, y la verdad que en todo momento se necesitan. Y mientras lo escuchaba yo todavía estaba en shock por lo anterior y me hizo muy bien, la verdad. Pero solo pude preguntarle, le dije, ¿tú te nutres de la vida de las personas? Fue lo único que le pude preguntar. Y él me dijo que no le interesa esta energía y tampoco la quiere ni la necesita. A todo esto él estaba sentado como a la derecha, a orillas del mar, y miraba el ocaso. Siempre hace eso. Es un espíritu. Y dice, hay mares que sí lo hacen mientras miraba el ocaso, mientras miraba el horizonte. Me dice, tienen oscuridad, son oscuros. Y en lo personal entendí de cuál me habla, de cuál es el que permanentemente está entre guerras, ahoga a las personas que navegan por ahí. Y luego agregó, a mí no me interesa eso, no es mi alimento ni lo quiero. Las personas que se ahogan aquí son almas que ya tienen que trascender, que ya terminaron su tránsito aquí en el planeta, al menos por el momento, y que son pactos de almas. Pactamos dónde y cuándo nacer según nuestras misiones, al igual que sabemos dónde y cuándo terminará nuestra vida. Y quien trabaja en su espíritu lo va entendiendo con el correr de sus días. Esta persona, me sigue hablando, Madhu, su alma, al igual que todas, tenían pactado utilizar este mar cuando embravece. No es culpa de nadie, me dice. Nadie hubiese podido evitarlo. Cuando es así, a pesar de uno tener la capacidad motriz e intelectual de evitar una catástrofe, no puede hacerlo porque el pacto es ineludible. Es un pacto con Dios, con el origen, que es quien nos permite estar aquí desde antes de nacer. Entonces luego pasan, por ejemplo, las malas decisiones en esos momentos, las que no nos permiten evitar esos desenlaces o que nos bloqueamos a pesar de que 30 segundos antes teníamos en claro cómo empezar a ejecutar ese plan de acción. O que, por ejemplo, también cuando enmudecemos o que el mar nos juega en contra justo con una ola que nadie vio venir. Me dice, así es, no se puede evitar. Es como si todo conspirara para que la cosa saliera mal. Y me dice enfáticamente, no es eso, es que no se podía hacer nada, no se podía hacer bien. Y continúa diciéndome, y como ya viste, las almas no se quedan perdidas aquí en Puerto Escondido.
no las atrapan cuando caen aquí. Y me dice el mar, me señala el mar, porque así estaba pactado, porque no nos nutrimos de esto. Nosotros no jugamos este juego de esa manera, porque no les interesa. En eso yo veo que desde la torre de guardavidas viene y pasa delante mío uno de los guardavidas en el cuatrimoto con el que se mueven a lo largo de la bahía para hacer su última vuelta, el último recorrido que cierra el día de trabajo, como periódicamente hacen, en el que van recogiendo los banderines y van a buscar sus compañeros hasta la punta. Su cara, la vi, transmitía su congoja interna por lo que acababa de pasar. Yo me quedé sentada en el mismo lugar un rato más observando el cambio de colores en el cielo mágico de Puerto Escondido, que es uno de los más bonitos atardeceres que he visto hasta ahora, junto con los de Chile. Al cabo de 30 minutos aproximadamente, ya más de noche, se ven las luces de la misma moto que va regresando a la torre con las banderas, con los equipos que ya recogieron. Y esta vez son 3 guardavidas que están regresando, que imagino con seguridad solo querían que ese día termine. Y sé que hace un mes hubo otro Sol Grande y que pasó lo mismo. Un turista desprevenido, y no voy a hablar mal de él, se metió en el oleaje que pues todo lo domina aquí. Es que el oleaje aquí es muy fuerte cuando hay sol, y también perdió la vida. Yo no estaba ahí en ese momento, estaba como a 1 kilómetro, pero Maduk me contó que fue lo mismo. Al otro día en la mañana, hoy, estaba llena de buenos surfistas corriéndose olas épicas y dando un show de vida, de adrenalina y de amor a todo lo que está aquí, incluidos a los guardavidas. Contraste total. Quien no haya estado aquí en la tarde anterior, que fue hace 12 horas, nada más, puedo asegurarles que no se imagina lo que pasó. La energía igual de vibrante, y solo se veía buen surf y buenas olas. Digo igual de vibrante porque pues la tarde anterior estaban las olas igual de grandes, ¿no? ¿Te das cuenta entonces lo que estoy diciendo? O sea que la, la muerte es parte de la vida y nada podemos hacer más que vivir el momento, porque todo se queda en el momento. El resto, lo que pasa después, las consecuencias, todo lo demás son marcas de haber vivido. Los sentimientos, las sensaciones, la nostalgia, la idea que te queda de haberte corrido una buena ola, que quedas vibrando por todo el día, la vida, todo. Yo pienso hablar con los guardavidas, se lo pienso contar. No me animé hoy en la mañana cuando los vi allí reunidos en la torre, porque aún yo también estaba acongojada. Y además es raro hablar de esto, ¿no? En ese momento, cuando yo estaba pensando en esto, aparece Maduk y le pregunto si quiere que les cuente mi experiencia. Bueno, hoy en la mañana estuve ahí en Cicatela, no siempre voy a la playa.
y le pregunto si quiere que les cuente la experiencia, porque lo que vi en la tarde anterior, para quizá, si lo necesitan, darles paz, ¿no? A sus corazones. Me imagino que no te quedas con una buena sensación. También fui guardavidas. Después de todo, somos humanos, ¿no? Y por más que puedes estar entrenado, no todos tenemos un corazón que late y late y late, pues hasta ese último momento, ¿no? Pero late continuamente e incansablemente y genera vida, con todo lo que incluye vida, ¿no? Tristezas, congoja, felicidad, adrenalina, alegría, vibra, vida, ¿no? No importa cómo estemos, felices, tristes, si gritamos, si lloramos, si corremos, si surfeamos, si nadamos, si surfeamos. Entonces me dijo que sí, que les cuente lo que pasó. Así que seguramente en unos días les contaré qué pasó. También quería saber si les interesa que les cuente más historias de estas, que tengo muchas, porque desde que tengo 3 años vivo experiencias de este tipo. Eh, Déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto. Yo lo que quiero es despertar los corazones al espíritu. No importa lo que le llamen espíritu, pero es claro que somos parte de un sistema mucho más grande que funciona perfectamente y, y que aquí estamos viviendo, vibrando, llorando, riendo, corriendo, surfeando. Les mando un abrazo grande. Eh, Me llamo Nair y bueno, estas son mis memorias.